Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a continuar con otro vídeo en la serie Reinforcement Learning y vamos a continuar con el Q-Learning y con lo que le he venido a llamar DQN Extensions. En el vídeo anterior vimos el algoritmo fundamental para crear la tabla de valores de valores de Q-values, ¿no? Que era el algoritmo Q-Learning, el fundacional, y luego vimos cómo resolverlo con una red neuronal y vimos e introducimos una serie de mejoras que ayudaban al entrenamiento de la red neuronal. En el vídeo de hoy veremos cómo una serie de problemas que siguen existiendo en el entrenamiento y en la utilización de una red neuronal para resolver el problema de Q-Learning, cómo resolverlo y iremos introduciendo estas mejoras y haremos una demo de todas ellas comparándolas además con los dos algoritmos anteriores que vimos en el vídeo anterior. Esto lo veremos al final en la demo. Bueno, como bien sabéis, mi nombre es Juan, soy un ingeniero de sistemas con más de 30 años de experiencia en el sector de la tecnología y los últimos 10 años dedicados al mundo de la inteligencia artificial y machine learning, deep learning y todas estas cosas que nos gustan a todos. Bueno, como recordaréis, en nuestra taxonomía de algoritmos estamos en los algoritmos Model Free y en la sección de Q-Learning, ¿no? En Model Free tenemos Policy Optimization, que básicamente pues queremos crear una policy, o sea, cómo ir del punto A al punto B, toda la serie de pasos y tenemos otros algoritmos que utilizan, en vez de crear toda la policy, crean una función que nos dice qué bueno es estando en el estado S tomar la acción A. Eso es lo que llaman la función Q, que simplemente y creamos una tabla. En principio lo más básico es crear una tabla en la cual pues digamos obtenemos estos valores, vamos rellenando una tabla como veis aquí en la cual por cada estado pues le damos a un valor para, o sea, un valor en el que estamos calculando básicamente la recompensa que obtenemos de estando en el estado, en este caso A, de tomar una de estas acciones. Es un proceso iterativo en el cual vamos actualizando esta tabla utilizando nuestra Bellman Equation, ¿no? Esta tabla se va actualizando de forma iterativa y, y bueno, pues al final de una serie de episodios y pasos, un episodio es digamos, una exploración completa de la tabla y cada uno de los pasos pues es ir pasando por uno de los, digamos, por uno de los una de las posibles variantes que hay para llegar del punto A al punto B, en el ejemplo que os daba, y un episodio es la serie de pasos que nos llevan del punto A al punto B. Al final el algoritmo Q-Learning lo que nos está dando era, pues lo como os estoy diciendo, una tabla con dos dimensiones en la que representábamos en las filas los estados y en las columnas las acciones. Este método, como os decía en el vídeo anterior, pues no era escalable y lo que se introdujo pues era una red neuronal para aproximar la función. Esto no es más que una función, esta tabla representa una función en la cual pues estamos viendo que para cada combinación de estado-acción estamos dando un valor. Esto se puede representar con una acción, con una función, perdonar, y esa función la podemos resolver en este caso con una red neuronal. En la red neuronal, pues simplemente lo que hacemos es introducir un estado y ese estado nos proporciona en la salida de la red neuronal todos los valores de las acciones posibles que tenemos en ese estado. O sea, de una sola pasada eh, eh,
actualizamos o creamos los valores de cada una de estas columnas para el estado up en este caso. Eso se produce en el fast forward en el feed forward, perdonar, de la red neuronal y luego actualizamos los pesos en la backpropagation, ¿no? Pero, y esto es de la forma, o sea, como veis aquí en esta simple comparación, pues de esta forma lo que estamos haciendo es resolver la función que creamos con la tabla, con la QTable, lo resolvemos al final con el entrenamiento de una red neuronal. En, Aquí, como vimos en el vídeo anterior, pues os daba los dos pseudocódigos para esto. Si os recordáis también en el vídeo anterior ya introducíamos una serie de mejoras del algoritmo inicial en el algoritmo inicial de la red neuronal. El primero era el introducir un buffer reply para poder reutilizar experiencias ya pasadas. O sea, si ya has pasado por un estado, pues no necesitamos volver a hacer el paso o sea, no necesitamos volver a hacer todos los cálculos, simplemente utilizamos el buffer para almacenar los valores que hemos obtenido en un paso inicial, en una vuelta inicial o en un epoch inicial, y los reutilizamos en el futuro. Esto nos ayudaba a poder a optimizar el entrenamiento. Y luego introducimos otra mejora que era tener una red de targets y una red online en vez de tener entrenar una única red para evitar el que estuviéramos modificando el target a la vez que estábamos entrenando la network. Cada n pasos o cada episodio actualizábamos la red target que queda congelada durante todo el proceso, durante todos los steps los que estábamos actualizando los pesos de la red que estaba online. ¿Para qué? Pues como os digo, para estabilizar el entrenamiento y para evitar de que el target de entrenamiento se fuera modificando sobre cada paso. De esta forma se estabilizará el entrenamiento. Pero todo eso, incluso con todas esas mejoras, pues aún con todo el propio algoritmo de QN sigue teniendo una serie de debilidades que se han ido introduciendo pues unas extensiones que son las que vamos a ver en este vídeo que van a dar una solución a cada una de esas debilidades que tiene el algoritmo de QN tal y como está concebido, ¿no? Las redes neuronales pues nos ayudan sobre todo en funciones que no son lineales, pues son una solución como es este caso, el caso de un agente de reinforcement learning, pues es al final la resolución de una función no lineal. Y bueno, pues en este caso ya sabemos cómo funcionan, cómo se entrenan, pero en estos entornos donde hay tantísima variabilidad, muchísimo ruido en el propio entrenamiento y generación de los ejemplos en un problema de reinforcement learning, pues es mucho más complejo. Además, como bien sabéis aquí, estamos haciendo estimaciones de los rewards que son lo que comparamos con lo que nos produce la red neuronal y es lo que vamos a utilizar para calcular el, el loss, ¿no? de nuestra red neuronal y es lo que vamos a utilizar para hacer la backpropagation, la vuelta para atrás la actualización de los pesos de la red neuronal, pues al no tener, como nos pasa en un problema de clasificación en el cual está todo esto etiquetado, tenemos nuestras etiquetas. Esto produce que haya muchísima inestabilidad cuando entrenamos una red neuronal. Entonces se han ido introduciendo una serie de pasos pues, para hacer mejores estimaciones, aprender
o priorizar, dar más prioridad, ¿no? A aquellas transacciones que introducimos en el buffer que son que nos ayudan a aprender más o que han tenido una mayor corrección del error durante o se ha detectado que es una transacción que nos ayuda a aprender más. Esto es lo que es que ha habido un error más grande, o sea, aquellas transacciones que no nos ayudan, que ya las hemos visto y no producen ningún reward, o sea, no se corrige el error de una forma considerable, pues bueno, pues es mejor que que las reusemos menos que otras que sí que nos ayudan a aprender más, ¿no? Lo que os digo, hay una serie de extensiones del propio algoritmo de QN que se han ido introduciendo para mejorar el entrenamiento y para utilizar de forma mejor la red neuronal y cómo hacerla que aprenda mejor, ¿no? Estas son las cinco extensiones que vamos a ver, que todas ellas al final desembocaron en lo que se llamó Rainbow DQN, que utilizaba todas las mejoras estas en un algoritmo que es el que ahora mayoritariamente se usa cuando se quiere utilizar DQN para resolver un problema de reinforcement learning. Como recordaréis, tenemos un segundito. Perdonad, estoy un poco resfriado de la parte. Disculpar. Bien, los conceptos clave que teníamos en nuestra red de QN es cómo se estimaba el valor de la función QSA, que es el cálculo de la tabla de estado-acción, que es el fundamento del Q-Learning. Y bueno, esta es una estimación recursiva que vamos haciendo conforme rellenamos nuestra tabla Qtable o entrenamos la red neuronal. Como bien sabemos todos, una red neuronal, pues establecemos una serie de epochs y una serie de pasos. Aquí en Reinforcement Learning los pasos los seguimos llamando pasos y en vez de llamar epochs al número de, de, sí, de vueltas que vamos a hacer para entrenar nuestra red neuronal, aquí le llamamos episodio. El episodio, como os digo, es una como una jugada de principio a fin, ¿no? O sea, si ponemos el problema que os comentaba en el vídeo anterior, que era quiero llegar del punto A al punto B, tengo múltiples opciones y cada una de esas opciones conlleva llevar pues n pasos, ¿no? Los n pasos sería cada una de los feed forward y backpropagation que hace la red neuronal, y el episodio en este caso es todos esos pasos independientes, una secuencia de pasos independientes que me ha hecho llevar del paso inicial o de la posición inicial al paso final. Esto al final me da un resultado positivo o negativo, que es la suma de todos los rewards positivos y negativos que ha tenido ese episodio durante la ejecución. Entonces, este cálculo que estamos haciendo con la Bellman Equation, en el caso de la DQN Vanilla, de la simple, se está haciendo mirando un paso hacia adelante, ¿no? Solo un único paso hacia adelante, con lo cual pues solo digamos que tenemos una estimación de lo bueno que es ese tomar esa acción en ese paso, en ese estado concreto, solo con unas gafas, digamos, que nos permiten mirar solo el paso siguiente.
esto es una propagación digamos, del reward muy lenta, y que en algunos casos, sobre todo en los que tenemos muchísimas acciones y estados, pues esto hace que el entrenamiento de la propia red neuronal sea muy lento. Y aparte, pues que hagamos, como vais a ver en otro esto, la propia red neuronal va a tardar mucho en aprender qué bueno es este paso. El ejemplo lo veremos luego. Dice, si tú estás obteniendo un reward positivo en el paso 100, vas a tener que esperar como mínimo 100 pasos adicionales hasta que ese paso positivo se refleje al inicio del episodio. Esto hace que tomando un único paso, que es lo que utiliza la red Manila de QN, tardes mucho en materializar las ganancias, por decirlo de alguna forma sencilla. Uy, perdona, que se ha ido para atrás. Como veíamos, de los conceptos claves de DQN es que la red, la tabla Q, pues se convierte en una red, la reemplazas con una red neuronal, y la función que es crear la tabla Q, la Qtable, la reemplazas con una función que es la función que se calcula con tu red neuronal. Entonces, en la función Q tiene un estado la entrada es un estado, y la salida son todos los valores de las acciones, o todos los valores, los Q-values que se obtienen al aplicar cada una de las acciones posibles en ese estado. Introducimos, como os decía, el reply buffer para donde cada una de las entradas del buffer pues se introducía el estado inicial, la acción tomada, el reward o la ganancia obtenida, y el estado de destino, y si se había terminado el episodio o no. Esto servía también para romper la correlación de pasos consecutivos. Esto sobre todo cuando se están utilizando entornos en los cuales el paso, hay muy poca ganancia o cero de pasar de un paso a otro. ¿Esto qué es lo que hace? Pues de que no haya ninguna ganancia durante el paso, y tampoco una ganancia muy pequeña durante el epoch o el episodio de entrenamiento. Y depende cómo tengamos la red neuronal, pues nos puede llegar incluso a parar el entrenamiento, porque no hay ninguna ganancia, no se está minimizando el error. Como bien sabéis, también aquí no es minimizar, es maximizar, pero bueno, en un entrenamiento, una red neuronal, puedes estar, digamos, si la red neuronal no progresa, se para el entrenamiento, porque digamos que no está aprendiendo nada. Para romper este problema, ya que, como os digo, en Reinforcement Learning normalmente pues puedes estar explorando una rama en la cual pues una serie de pasos pues no tiene ninguna ganancia. Entonces, para romper esto, lo que se utiliza se creó una mejora que era, pues, para romper esa correlación entre pasos consecutivos, pues era, digamos, introducir de forma aleatoria de un buffer en el cual íbamos almacenando todos los pasos, eh, cada una de las transacciones que íbamos a hacer como input a nuestra red neuronal. De esta forma rompemos la correlación de los pasos secuenciales. Pensar en esto cuando estáis entrenando en una red neuronal para cualquier otro propósito en clasificación. También estáis utilizando esta random, esta
este sampling random, ¿no? Es tomar ejemplos de una forma aleatoria. ¿Por qué lo hacemos de esta forma también? Pues para que los batches que tengamos pues no sean todos los mismos. Utilices en los batch, en los conjuntos de ejemplos que estamos introduciendo a la red neuronal, pues distintos ejemplos en un conjunto, para poder entrenar la red neuronal de una forma no siempre lo mismo. Si tú estuvieras constantemente introduciendo el mismo batch con los mismos datos, pues siempre te iba a dar lo mismo. Entonces lo que hacíamos, si recordáis, es introducir batches con ejemplos seleccionados de forma aleatoria. Esto viene a hacer exactamente lo mismo. Tomamos, como además aquí se produce con bastante mayor eh, eh, ocurrencia el que eso, si simplemente estamos utilizando un episodio, como os decía antes, del punto A al punto B, si estamos siempre yendo por la misma calle, tomamos las mismas calles y, o sea, vas hacia adelante, turnas a la izquierda, vuelves a ir para adelante, turnas a la derecha, etcétera. Si siempre utilizas esto ya lo has visto, esto no te da ninguna acción. Hay una correlación entre lo que vas a obtener y el resultado que vas a obtener en el punto siguiente. Esto, si bien tiene menos importancia en el algoritmo cuando rellenas la tabla Q, en este caso tiene bastante más importancia, ya que esto va a hacer que la red neuronal no te aprenda y pueda, como os digo, en muchos de los casos, si la red neuronal no aprende, pues simplemente para, porque no se está reduciendo el error en cada uno de los pasos y epochs, ¿no? Y esto es lo que introducíamos con el reply buffer. Luego también introducíamos el concepto de la red target, ¿no? Que es lo que os explicaba anteriormente, para no tener que estar utilizando los pesos que, o sea, no tener que estar utilizando los pesos que se están actualizando en la red para calcular el propio error. Entonces, ¿por qué? Porque era el ejemplo que os está diciendo. Estamos intentando minimizar un error que está constantemente cambiando, porque estamos entrenando una única red neuronal. Esto era como intentar alcanzar una pelota a la cual le estábamos dando una patada constantemente. Cada step le das una patada y la intentas alcanzar. Pues esto era lo que estaba pasando cuando solo tienes una única red neuronal para calcular el valor de QN. Entonces, en el valor de QN, pues teníamos en esta extensión que ya la vimos en el vídeo anterior, lo que hacíamos era tener una red a la cual copiábamos los pesos, y estos pesos eran los que se utilizaban para hacer el cálculo del error por cada uno de los pasos que nos tomaba la propia red que estábamos entrenando. Una vez que se terminaba el episodio, pues volvías a copiar los pesos de la red neuronal online a la red neuronal target. Y de esa manera, pues desacoplábamos los pesos utilizados para el cálculo del error durante el episodio. Luego estaba el concepto también de Epsilon Grady, que era pues cuando decidías utilizar el conocimiento que ya tenías en la red neuronal o en tu tabla Q, y cuando decidías hacer algo nuevo, pues porque por ahí no habías pasado. Esto el Epsilon Grady es un concepto que viene del
de los inicios del Q-Learning, de cuando se diseña el algoritmo, pues para eso, cuando estás empezando a popular la red, la Q-Table, pues lo que tienes que hacer es intentar, al final el reinforcement learning es un prueba y error, pues al principio hay que probar mucho para ver qué dirección, en mi ejemplo inicial, es el que me va mejor, o qué acción me va mejor en este punto en concreto del camino. Y cuando ya has pasado varias veces por el mismo punto y has utilizado la misma acción, pues si ya sabes que es mala, pues entonces, bueno, y sabes de las 4 posibilidades que tienes, sabes cuál es una buena y cuál es mala, pues utilizas la que es buena y las malas las descartas. Pues esto es el concepto Epsilon Grady. Dice, crear un algoritmo que al principio, al principio explore mucho, y conforme vas entrenando, explore menos y ejecute más y utilice más el conocimiento que tiene aprendido. Y luego, cómo se creaba la función de error cuando estábamos utilizando una red neuronal, que al final era utilizar el error que se utilizaba utilizando MSE entre el target, que era la propia estimación hecha con la Bellman Equation, eh, y la predicción que nos sacaba el output que nos sacaba nuestra propia red neuronal, ¿no? Entonces el error, como veis aquí, está calculado. El target es el cálculo que hacemos, en este caso con la Target Network. Calculamos con los pesos que tenemos congelados en la Target Network eh, para ese estado y esa acción nos ha dado un valor. Recordar que es el máximo de los 4 valores. Por ejemplo, si tenemos 4 acciones en ese estado, pues hacemos el max de los 4 valores que nos ha sacado de output la red neuronal, y el target es la propia aplicación de la Bellman Equation a ese valor. Perdonad, lo he hecho al revés. Este es el cálculo hecho con la red online, y el Bellman en una red neuronal se utiliza, en este caso, la Target Network, que es la estimación que ya tenemos congelada de episodios anteriores. Y minimizar este error es el que es lo que introducimos para nuestra función, la función de error que tenemos que minimizar en este caso, maximizar durante el entrenamiento de nuestra red neuronal. Bueno, estos eran los conceptos que teníamos para la utilización de DQN dentro de el entrenamiento, la creación de la función de aproximación de nuestra DQN para resolver el problema del Q-Learning. ¿Problemas que tenía esto? Pues bueno, el primero es la sobreestimación de los valores Q-values al utilizar el operador max en el cálculo, cuando sacamos en nuestra predicción. Si recordaréis, se toma el valor que da el máximo reward, ¿no? De esto en nuestra predicción. A ver si lo digo, si es que el operador max que utilizamos al output de nuestra red online, pues esto siempre estamos, digamos, introduciendo un sesgo positivo, ¿no? Entonces, para evitar de que eso se utilice, de que eso se produzca, vamos a introducir una de las mejoras que llamamos doble DQN. Veremos luego cuál es el concepto. Luego, hay un segundo problema que cuando entrenamos una red neuronal para sacar el valor, el Q-value, pues estamos, o sea,
calculamos un valor, o sea, estamos estimando un valor o entrenando la red neuronal para un único valor. Ahí no sabemos si el estado es bueno o si la acción es buena. Ahí nos da un valor en concreto que es una estimación de las dos cosas, que es lo que al final representa el Q-value, ¿no? Que es para ese estado, el, tomando esa acción te da un valor que es el que tratas de maximizar. Pero hay muchos ejemplos en los cuales o el estado es igual de bueno independientemente de la acción que tomes, o que, exactamente, o que el estado es malo también independientemente de las acciones que tomes, ¿no? Entonces, es mejor separar en la función, o para el cálculo del error es mejor separar si el estado es bueno o es malo, o si la acción es buena o es malo. Y esto lo resolvemos con otra variante que se llama dueling de QN. En el otro problema que tenemos es la propia exploración, que os decía. El Epsilon Grady al final es una exploración uniforme. Como recordaréis en el Epsilon Grady que utilizamos, pues introducíamos un Epsilon que iba decayendo conforme ibas entrenando la red neuronal o calculabas la Q-table. ¿Para qué? Pues para que de una forma aleatoria al final lanzabas una moneda, y si ese número aleatorio que te daba era mayor que un alfa o una variable, pues el algoritmo exploraba o te explotaba, ¿no? Y conforme iba progresando el entrenamiento, pues este valor iba decayendo, y con lo cual se producía que en vez de explorar, pues explotabas más, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es una exploración uniforme que ignora al final el contexto del estado. Simplemente, pues el algoritmo va decayendo y no aprende si es más conveniente en ese momento explorar o explotar. Para eso se utiliza otro concepto que es lo que llaman una noisy, una red ruidosa, en la cual, aparte de aprender que tu función de QN, aprendes también cuándo explorar o explotar. O sea, ya en vez de tener una forma heurística, una forma basada en una fórmula de hacer la exploración o explotación de ese estado, decidir qué hacer en ese estado, aquí aprende la red neuronal a qué tiene que hacer. Y eso se utiliza, esto es el concepto que vamos a ver luego, que se llama noisy decoy. Luego tenemos otro problema derivado del uso del reply buffer. El reply buffer nos ayudaba a romper la correlación entre los estados consecutivos, pero no nos dice nada de si aprendemos mucho o aprendemos poco en utilizar lo que ya hemos aprendido antes, ¿no? Simplemente reutilizamos un estado, rompemos la correlación, pero no sabemos si lo que aprendimos al hacer esa transacción, recordar que esto es una transacción que es el estado original, la acción tomada, el reward obtenido y el estado de destino, y si se ha terminado el episodio o no. Pero esto aquí no nos dice si esta transacción fue buena o mala, ¿no? Si aprendimos mucho o aprendimos poco. Puedes tener o sea, puedes ya saber que esa acción te va a ayudar a aprender más, le va a ayudar a la red neuronal a aprender más, o simplemente se la pasa, sí, ya sé que esto me da mucho reward, pero a la hora del cálculo de
del error, pues te va a dar un error muy bajo, con lo cual la red neuronal no te aprende nada. Entonces lo que se trata aquí es de utilizar aquellas transacciones que, de las cuales aprendo más, ¿no? Entonces, como veis aquí en el esto, dice todas las transacciones eh, seleccionadas de una forma igualitaria, y bueno, pues te da lo mismo que la acción o la transición sea buena que sea mala. O sea, de lo que se trata con el PER, que se llama Prioritary, a ver si lo digo, un segundo lo tengo aquí, Priority Set Experience Reply, ¿no? O sea, al final del día, dar prioridad a aquellas transacciones de las que aprendo más. Y conforme voy utilizándolas, el actualizar esas prioridades. Si una transacción que al principio he aprendido mucho, pues ya no aprendo nada, pues esto, digamos, lo utilizaré menos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues introducir el error que me devuelve la red neuronal en el cálculo del error, para crear una prioridad para esa transacción. Si tú, cuando estás calculando el error en tu red neuronal, ves que el error que te da es muy alto, pues oye, esta va a haber una propagación hacia atrás de unos pesos. Cuando calculan los gradientes, pues va a haber un cálculo del gradiente superior. Eso está diciéndote que la red aprende más ahí. Ese error va a hacer que la prioridad de esa transacción se incremente. Entonces lo que hacemos es introducir una prioridad de ejecución. Y esa prioridad de ejecución, digamos que le va a dar, cuando hagas la muestra aleatoria, pues que esa transacción tenga más probabilidades de que sea elegida, más que otra que tiene menos, digamos, una prioridad más baja, que significa que vas a aprender menos. Y luego tenemos el, los N-step de QN, que si recordabais aquí, para el cálculo del error, estábamos utilizando como veis aquí en la propia transacción, estás calculando el reward que te dice vas del estado S al estado S'. ¿Y esto qué hacía? Pues que para saber que esa transacción me produce un beneficio, voy a tener que esperar, como os digo, si hasta que no llegas a esa transacción han pasado 100 pasos o 1000 pasos, hasta que no llegues en media esos 1000 pasos, no vas a poder propagar hacia el paso número 0 el saber que esta transacción ha tenido un impacto positivo, porque como sabéis, en el algoritmo de QN no estamos calculando el, 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 el reward de todo el episodio, sino que estamos mirando al futuro solo, en este caso, uno, ¿no? Entonces no sabemos al final de todo el episodio qué bueno es eso. Y luego, más aún, hasta que no has recorrido todo el episodio, todo el epos, no vas a hacer una propagación de ese efecto hacia, hacia esa trayectoria dentro del, de las posibles trayectorias que tienes para ir del punto A al punto B. ¿Qué es lo que se ha utilizado o sea, para corregir ese error? Pues en vez de utilizar un único paso adelante cuando calculas el error, pues utilizar más pasos, utilizas más pasos en el cálculo, y de esa manera, pues
o sea, reduces el tiempo de propagación de beneficio o error hacia el inicio del episodio, y luego, por otro lado, haces también que el entrenamiento sea más rápido. O sea, estas cinco extensiones las vamos a ver una por una en detalle, y todos estos extensiones, como os pongo aquí, al final han venido a dar con lo que se ha llamado Rainbow DQN, que es una combinación de todas ellas, ¿no? Que nos hacen que creemos un algoritmo que, utilizando una red neuronal, pues nos utiliza o nos cubre de todas los problemas que tiene el cálculo el cálculo de la tabla QN o de la función QSA, que es la que nos estima qué bueno es un estado qué bueno es tomar una acción en un estado S. El problema que, como vimos en el inicio, que tenía el Q-Learning, que al principio, pues el Q-Learning es la estimación de qué bueno es hacer algo en un punto intermedio o en el punto inicial o casi llegando al final de tomar una acción. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer una estimación de la ganancia, de una ganancia a futuro. Entonces, esto tiene una complicación, tiene una simple, o sea, tiene unas ventajas y unas desventajas. Las ventajas es que es simple de entender, simple de explicar y simple de implementar, pero tiene una desventaja de que manejas estimaciones. Cuando utilizas los Policy Optimization, que es la otra gama de algoritmos, pues ahí digamos que estás haciendo un recorrido completo y haces una estimación en conjunto. Entonces, hay otra serie de técnicas para mejorar esto, pero es cierto que tienes una visión del conjunto, eh, en vez de tener una visión de el paso intermedio y de lo que prevés ganar en el futuro, ¿no? Entonces hace que el incluso utilizar una red neuronal para el cálculo de estas estimaciones haga esto que, por un lado, sea bastante inestable, y que, por otro lado, pues tenga una serie de debilidades que luego pues se han intentado mejorar con todas estas extensiones. Y como digo, al final el algoritmo Rainbow DQN, que lo veremos en el siguiente capítulo, en el siguiente vídeo, pues tiene un rendimiento extraordinario, y es el que se está utilizando para cubrir muchos de los problemas de reinforcement learning. Aunque sí os digo que hoy día son bastante más populares en la resolución, y los veremos cuando terminemos toda la exploración de algoritmos de reinforcement learning y nos movamos a cómo utilizar esto dentro del entrenamiento de modelos. Han traído o son mucho más populares los algoritmos de Policy Optimization que los algoritmos de Q-Learning. Pero bueno, hay que ir paso a paso. Cuando lleguemos a eso, pues ya también veremos por qué unos algoritmos están más enfocados al entrenamiento de un LLM que otros, ¿no? Por el propio diseño o la propia arquitectura de la. Bueno, pues sin más, vamos a ir al DQN, al doble DQN, que es, como bien recordaréis, os decía, teníamos dos en el DQN. Teníamos una de las primeras optimizaciones que se hizo fue desacoplar el cálculo del, del, del target, ¿no? Del target o sea, perdón, del cálculo del loss utilizando una red target, ¿no? Y con la red target creábamos el estimate, ¿no? La estimación utilizando la Bellman Equation, y por el otro lado nos daba el error, o sea, el vector de Q values, que nos daba el propio entrenamiento
de la red que teníamos online, ¿no? A la red que teníamos online le dábamos, le dábamos un estado, esto nos sacaba un vector y luego en la red de target, con la red target estábamos utilizando el propio estimate que es el que nos resulta de, digamos, en el caso del propio algoritmo Q-Learning, que es el que esperábamos ganar en el estado al movernos del estado T al estado T más 1. Pues lo que en la red neuronal, en el algoritmo de QN sencillo, pues estábamos utilizando la propia Target Network para seleccionar la mejor acción y evaluar el valor Q-value. ¿Esto qué es lo que hace? Pues que estamos haciendo en este caso que el operador max que utilizamos en este paso del cálculo en nuestra propia ejecución, si os recordáis aquí, si nos vamos a DQN, en este paso la target estamos haciéndolo para hacer el max y obtener el mejor valor. Y luego este es el que utilizamos aquí para calcular la expectación. Entonces, de lo que trata la propia la doble DQN es que en este operador más selecciona la mejor acción y evalúa su valor a la vez, ¿no? Usando la misma red. Dice, esto cuando las estimaciones son ruidosas, como suelen ser siempre durante el entrenamiento, Max, el operador Max, consistentemente elige acciones cuyos valores Q están sobreestimados por error. Y esto podemos hacer una analogía. Imaginaros que queremos estimar la altura de 10 personas adivinándolas al azar, ¿no? Si siempre eliges la estimación más alta como la verdadera más alta, sobreestimarás. Estás seleccionando a la persona cuya estimación tuvo el mayor error positivo. Esto es lo que estábamos haciendo con la propia DQN en el ejercicio anterior. Y esto, a lo largo de todas las actualizaciones, este sesgo se acumula. Si tú sobreestimas siempre porque esto al final estás entrenando la red. Entonces, si tú una vez ya has tomado el max y ahí te has equivocado, en la siguiente vez que tomes que se produzca o que pases por el mismo sitio, vas a volver a tomar el más que anteriormente equivocado y lo vas a hacer todavía más equivocado. Con lo cual ahí estás introduciendo siempre un sesgo positivo basado en un error que al final, digamos, es de diseño, ¿no? Y todas estas sobreestimaciones se propagan a través de la ecuación Bellman, llevando a estimaciones infladas en general. Este problema, en este caso, para solventar este problema, pues utilizamos lo que llaman doble DQN. Y este doble DQN es una cosa muy sencilla que lo que hace es seleccionas la mejor acción con la red policy, que es la red que tienes online con la que estás entrenando, y luego la estimas, calculas el valor de tu valor Q-value con la red target, con la red donde donde tienes los valores almacenados. De esta forma, aquí ya has desacoplado la acción del cálculo del valor, ¿no? Para la acción, como os digo, tomas la red online, que es la que estás entrenando, y para el cálculo del valor tomas los pesos que tienes congelados desde el episodio anterior. Y de esta manera, pues ya digamos que que desacoplas el cálculo
la selección de la mejor acción del cálculo del valor. ¿Y por qué esto ayuda? Porque si incluso la PolicyNet elige una acción sobreestimada por el propio ruido del entrenamiento, la TargetNet proporciona una evaluación independiente. No lo estamos evaluando. Aquí recordar que en el- en el- en la implementación que hicimos en el ejemplo, en el vídeo anterior, las dos cosas se hacían en el mismo comando, o sea, estábamos utilizando la misma red neuronal para hacer el cálculo Q, ¿no? Y entonces ahí, como hemos visto, ibas a acumular error. Aquí, como desacoplas la toma de la mejor acción del cálculo de qué buena es, porque estás utilizando los pesos de dos redes neurales diferentes, es cierto, vamos a actualizarlo, pero al fin del episodio, no durante el step, ¿no? Aquí cada step vas a seleccionar la mejor acción con la red online y vas a calcular el valor con la red policy. De esta manera desacoplamos estas dos acciones y luego sí, al final del episodio, una vez que has terminado el EPODS, que has entrenado, has hecho una pasada de entrenamiento, pues volverás a copiar los pesos a la red target. Pero durante la toma y el cálculo de valor de cada paso independiente, esto va a estar desacoplado. Y de esta manera la toma de la acción y el cálculo se hacen de forma independiente. Y así los patrones de ruido de las dos redes son diferentes y así que la sobreestimación se cancela en pro. Como os digo, esto simplemente cambiamos este comando que tenemos en, nuestro, en nuestra red e introduces estos dos comandos. Y con esto ya has convertido la DQN en una doble DQ. Esto no lo vamos a meter más porque es bastante sencillo, pero en el código, si lo veis en la doble DQN, pues vais a ver aquí que tenemos el cálculo hecho. Es lo único que cambia en los dos, el resto es exactamente lo mismo. O sea, luego cuando podáis acceder al código, pues podéis ver que esto es simplemente lo que hemos hecho en este. Bien, vámonos a irnos a la Dwelling DQN. Dwelling DQN, como os decía, en la DQN vanilla que llaman o en la simple, la red produce un solo valor por la acción. Si recordáis aquí, esto está produciendo un único Q-value y aquí produces otro Q-value, sea la target, sea la policy. Recordar aquí también que lo vemos, aquí introducíamos un estado y la red nos daba un Q-value y del Q-value tomábamos la acción utilizando max, ¿no? Esto que dice, al final de cuentas estamos diciendo, vale, estamos estimando la función Q, pero no sabemos si ese valor que estamos obteniendo es porque el estado es bueno o porque la acción es bueno. ¿Sí? Esto significa que estamos obteniendo el valor del estado y la ventaja de la acción. Si recordáis también, hay un concepto en el Q-Learning, lo puedes aproximar de una única vez, pero también lo puedes simplificar o lo puedes dividir en la propia función del Q-Learning, la puedes dividir en dos valores. Uno que es el valor del estado y otro que le llamamos la ventaja de la acción. Son lo que llaman la función V, que es la que nos dice cuán bueno es estar en ese estado sin importar la acción, y lo otro, la ventaja que obtengo en ese estado de tomar la acción A. O sea, la función Q, que es la Q-value, nuestra tabla Q-value, la puedes descomponer en dos funciones. La propia no es lo mismo estar en el valor que tienes estando en el estado 0 a estar en el estado
final -1 y luego estando en el valor 0 o estando en el valor final -1 o fin -1, no es lo mismo tomar en cualquiera de los dos, tomar la acción A que tomar la acción B, que tomar la acción C, que tomar la acción D. En este caso lo que estamos haciendo es descomponer un único valor, el valor es el mismo, pero descomponemos en qué peso tiene el estar en el estado 1 o en el estado n de la ventaja que obtengo en tomar la acción A o la acción B o la C o la D. Y el cambio que nos viene aquí, pues es el que con una única red neuronal, en vez de tener, o sea, con un único input, pues vamos a tener ahora una arquitectura dividida en la cual con el mismo input pues vamos a generar dos valores. Uno en el cual vamos a hacer una aproximación de la función value, de la value function, que me dice qué bueno es estar en ese estado, y luego vamos a tener otra red, otro output que me va a decir qué bueno es tomar una acción, la acción X o la acción A, B, C o D en ese estado. O sea, obtenemos dos valores y luego los combinamos con una función que me dice que me da el valor, digamos, el propio valor Q para ese estado. ¿De acuerdo? Y aquí os digo un poco cómo se calcula, ¿no? Y lo que os estaba explicando. Qué bueno es estar en este estado a pesar de la acción. Esto es el valor Q y esto es que mejor es tomar la acción A en comparación con la media de todas las acciones, ¿no? Que se puedan tomar en ese estado. Esto es lo que llaman la función de ventaja, ¿no? Y esto es lo que, como os decía antes, cómo matemáticamente se descompone la función Q-value en dos y así podemos saber, podemos incluso optimizar más la toma de decisiones y el cálculo del error, de lo que se trata y, en el entrenamiento con la red neuronal o con el cálculo de la función Q, podemos optimizar mejor el qué hacer en cada paso en concreto. ¿De acuerdo? Esto, pues al final, si nos vamos al código, vámonos al código, si nos vamos a la Dueling, pues la Dueling, en vez de tener una única capa, como veis aquí, vamos a pasar, tenemos una red, una capa que nos va, o sea, que tenemos un input, que vamos a ver aquí, que es el que nos va a pasar la entrada y nos la va a convertir en, esta es nuestra capa de entrada en la red neuronal, y luego vamos a tener dos redes Hayden diferenciadas, o dos redes dos redes, sí, Hayden diferenciadas, en la cual por una la vamos a utilizar para calcular el valor del estado, y como veis aquí simplemente tenemos de salida un único valor, y luego vamos a tener otro output que es el que nos va a calcular la función de ventaja, lo que llaman advantage value, ¿no? Esto va a utilizar lo mismo de nuestro input, va a propagar a 128 nodos, en el caso de valor sale un output de 1, que es el valor, la value function, y aquí en vez de sacar 1 nos va a dar un valor de ventaja por cada una de las acciones. Si miráis el forward, aquí nos viene la entrada la pasas por que es la acción, la acción que se toma,
perdón, el estado en el que estás, y luego lo pasas por un lado a la value function y por el otro lado se lo pasas a la función de ventaja. El valor que va a retornar en el feed forward va a ser v plus o sea, el valor del estado más el valor de la acción menos la media de todos los valores, o sea, todas las ventajas que se obtienen en todas las acciones disponibles en ese estado. Y esto es lo que retornamos. Como veis aquí, el resto no cambia absolutamente nada si nos vamos luego a nuestro seguimos utilizando la policy y la target, seguimos utilizando nuestra memoria, no es el mismo optimizador, esto sigue siendo lo mismo, y aquí el mismo cálculo. Esto no ha cambiado en absoluto para nada. Esta es exactamente, si miráis la de QN, es exactamente lo mismo. Lo único que hemos cambiado, en vez de tener en la inicialización de las redes, aquí utilizamos las convencionales, en el caso de Dwelling de QN utilizamos dos redes Dwelling en la cual calculamos el output de una forma diferente. Pero luego a la hora del cálculo del loss, el cálculo del loss es exactamente igual al de DQN, pero con el que hemos obtenido, el expected, que es el que tenemos con la target network, se ha descompuesto en dos piezas. Uno lo que es el valor del estado y el otro que es el valor de tomar esa acción en ese estado. ¿De acuerdo? Vámonos al siguiente. Bien, la noisy DQN, pues como os decía antes, lo que se trata con esto es de introducir aquí vamos a cambiar también la red y vamos a hacer que la red neuronal nos diga cuándo conviene explorar o explotar, ¿no? Explotar, como os decía, explorar es hacer algo nuevo, explotar, hacer algo que ya sé que está bien o que ya he aprendido, utilizar el valor que ya he aprendido. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es reemplazar el algoritmo Epsilon Grady con ruido aprendido en los pesos de la red, ¿no? Entonces aquí vamos a crear una capa que le llaman una capa ruidosa, el propio cálculo de la capa, o sea, en una capa lineal el cálculo son los pesos por el X más B y esto me da el target, ¿no? Entonces aquí vamos a reemplazar tanto el peso, esto es el bias, ¿no? Lo que llamamos, lo que llaman bias, el error, y esto es el peso que tienes computado en tu red neuronal. Entonces, el target, o sea, la función que estás digamos, calculando o creando con tu red neuronal, al final se simplifica en esto, ¿no? Tu salida va a ser la combinación de los pesos de la red neuronal por tu entrada más el error. Entonces, lo que se trata es de minimizar error. Entonces, para esto, que es lo que aprendemos en la DQN, en la Noisy DQN lo que hacemos es reemplazar cuando la red neuronal va a utilizarme lo aprendido o va a explorar una cosa nueva con un ruido que vamos a introducir en los propios, por un lado en los parámetros y en el otro lado en el propio error. En estos componentes que ves aquí, el MUW y el MUV, que es este que veis aquí, estos son pesos medios aprendibles que se van a aprender durante el entrenamiento. El sigma W y el sigma B, estos son magnitudes de ruido aprendible también, o sea, son magnitudes, o sea, cuánto
importante como un peso del propio peso, ¿no? Y que se va a entrenar también utilizando gradient descent. Y luego aquí tenemos un epsilon, otro componente, que esto es ruido aleatorio muestreado en cada forward pass y no entrenado. Esto simplemente es ruido que introduces para hacer esto, en vez de utilizar un número aleatorio con una semilla que es el que nos va a seleccionar si vas a explorar o explotar, pues aquí lo que estamos haciendo es que eso lo aprenda la red neuronal. Entonces vamos a ver cómo esto se implementa en el código. Si veis aquí, vamos a crear una red neuronal nueva que se llama, bueno, es una clase nueva en la cual implementamos nuestra red Noisy, y aquí vamos a introducir parámetros, utilizando PyTorch, parámetros con los cuales vamos a crear los pesos. Son parámetros aprendibles o sea, que van a aprender durante el entrenamiento los pesos, las magnitudes, o sea, las magnitudes, y luego tenemos aquí un ruido aleatorio. Este no va a aprender, por eso utilizamos aquí otro método de Python que se llama el register buffer. Y luego esto es para los pesos, y esto lo hacemos para el error, ¿no? Lo mismo, esto viene de las dos cosas de la fórmula que hemos visto ahí. Y entonces aquí, cuando inicializamos la red, bueno, aquí tenemos nuestra capa de entrada, nuestra capa de salida. Aquí estamos creando los parámetros aprendibles para los pesos, los parámetros aprendibles para los bias, o para los bias, y aquí estamos inicializando la red. Aquí cada vez que se inicializa o se hace un reseteo de los parámetros, cada vuelta vas a inicializar los parámetros. Esto simplemente estamos poniendo los parámetros a 0, y aquí estás inicializando el peso a 0. Cuando estás entrenando, pues utilizas los pesos y, o sea, entrenas los pesos y entrenas los biases también, ¿no? O sea, nuestra red, la composición de nuestro error y nuestro bias va a ser parámetros todos ellos entrenables. Aquí veis que tenemos nuestro V y aquí tenemos nuestro B. Y cuando estás en evaluación, o sea, veis aquí que estoy utilizando el parámetro training de nuestra red neuronal. Esto es algo que viene derivado del módulo, de la librería módulo de PyTorch. Y la capa que estamos creando, pues al final es una capa que va a tener X, un peso y una bias. Y aquí estamos utilizando también otro de los métodos, que es crear una capa, una capa lineal, utilizando, como veis aquí, pesos aprendidos. Cuando está entrenando, entrenas los pesos. Cuando no estás evaluando, que es cuando vamos a hacer la demo de cada uno de estos, de los pesos aprendidos, pues no utilizas ni los sigma ni los epsilon, simplemente utilizas lo que tienes en tu valor en tu peso y en tu bias. Aquí luego creamos la red de QN, y la red de QN pues es al final exactamente lo mismo que la red de QN normal. Nuestra Noisy de QN es exactamente igual. Tenemos una red de entrada con nuestra observación, y lo pasamos a 128. Esta es la red de input, y luego tenemos la red hidden, que es la de en medio, que es idéntica que la que tenemos en DQN.
Si os fijáis, es exactamente lo mismo. Lo que pasa que aquí en nuestra Noisy utilizamos la red, la capa lineal que hemos creado aquí con la clase con la clase Noisy lineal. Entonces, esta es el input, esta es nuestra hidden layer utilizando la Noisy y esta es la capa de salida, pero lo mismo, input, metemos un estado y salida sacamos un valor, un Q-value para cada una de las acciones. Esto es un vector que tiene un tamaño del número de acciones que están disponibles para ese estado. Cuando hacemos un reseteo en el propio, esto lo veremos ahí abajo, en la ejecución del loop de entrenamiento, y aquí el propio cálculo del forward de nuestra Noisy DQN, pues la input se lo pasas con una relu a la capa de entrada, luego pasas el propio X, que esto lo pasamos a X, el propio X se lo pasamos a la capa hidden, a la capa oculta, que ya está creada con una noisy línea, y la salida pues se lo pasamos al output, que también es la noisy 2, que ya nos da aquí el vector de salida. Si nos vamos aquí a nuestra noisy DQN, creamos las redes, copiamos el target, el optimizador, la memoria, sacamos el primer estado y empezamos a entrenar la red. Como veis, aquí no cambia absolutamente nada, ¿de acuerdo? Lo único que introducimos por un lado es reseteamos el noise aquí y calculamos el error. Si os fijáis aquí en TQN, tenemos este pedazo de código que era el que nos decía cuando hacíamos exploración y explotación. Si veis aquí en la Noisy DQN, pues esto ha desaparecido. ¿Por qué? Porque siempre explotamos. No hay nada. Siempre vamos a hacer porque la propia decisión de cuándo se va a explotar o a explorar la estamos aprendiendo durante el entrenamiento de la red neuronal. Pero el ejemplo nos dice, pero aquí ya no vamos a hacer esa propia selección. Si os fijáis en cualquiera de los otros que hemos estado viendo, en nuestra doble DQN, pues teníamos aquí igual nuestra propia, y en la de Welling pues también teníamos el cálculo. En cambio en la de Noisy, pues esto no epsilon greedy, siempre es greedy, siempre hay explotación, porque el ruido viene de la propia noise. Si veis aquí en el epsilon greedy, si vas a hacer exploración, pues simplemente tomas una acción sample del espacio, de las que están disponibles en el entorno en el que estás, y si estás explotando, pues utilizas la policy, la PolicyNet, que es la red congelada, y tomas la mejor de las acciones en ese propio estado. ¿De acuerdo? El estado lo has tomado aquí, este es el estado inicial, que es el que le pasas aquí. Si en epsilon greedy, pues lo dicho, esto todo depende de un epsilon que va haciendo decay cada paso, perdón, cada episodio, y luego eso nos va a dar, dependiendo del valor del random que sale aquí, pues vas a utilizar o una acción disponible en el entorno
o la mejor acción aprendida hasta ese momento. Lo dicho eso, en la Noisy DQN, pues se aprende durante el entrenamiento. Muy bien. Bien, vamos a pasar ahora al PER, que es Prioritized Experience Replay. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es, como os decía, en el buffer simple todas las transacciones son muestreadas aleatoriamente con el mismo peso. Entonces, aquellas, eh, aquellas transacciones que dan un error bajo, pues tienen la misma prioridad que aquellas que tienen un error alto, con lo que significa que para aquellas que dan un error bajo, que ya, bueno, pues no nos ayudan a aprender nada, pues vamos a darles la misma prioridad para otras. ¿Esto qué hace? Pues que, bueno, pues estés malgastando, digamos, el tiempo de tu entrenamiento. ¿Qué es lo que hace simplemente el PER? Pues estás utilizando una prioridad. ¿Qué es lo que vas a hacer en definitiva? Pues vas a utilizar el loss, el error calculado, el error que te produce esa transacción para hacer para calcular las prioridades. A más error, más prioridad. Tan simple como eso. Luego, obviamente tenemos que preparar nuestra clase Prioritize Reply Buffer para esto, pero el concepto es tan simple como eso. Le damos unos valores iniciales, todo esto, pero lo que queremos aquí es poder utilizar un algoritmo, poder utilizar el error, el error que hemos calculado. Obviamente que cuando estás empezando el entrenamiento, pues aquello casi todo tiene la misma prioridad, ¿no? Pero conforme vas al entrenamiento, pues ya puedes saber qué transacciones de las que tienes en el buffer pues son más buenas unas que otras, ¿no? Entonces, si unas son más buenas que otras, pues a lo mejor con algunas que ya sabes que te está dando un error muy bajo, que significa que es buena, ya sé que tengo que hacer esa, pues simplemente no la voy a utilizar, no voy a aprender nada porque me da un error muy bajo el volverla a utilizar. Aquí de lo que se trata es de crear una función, no nos equivoquemos, no tengáis el concepto de que lo que quieres aprender es, ¿cómo se dice? Durante el entrenamiento lo que quieres es hacer que la red neuronal aprenda lo máximo posible. Si tú ya sabes que con con esa transacción que obtenemos del buffer no vas a aprender prácticamente nada porque tiene un error muy bajo, pues simplemente no te digo que no la uses, pero simplemente úsala menos que una con la cual vas a aprender más. Este es el concepto. Y bueno, pues para hacerlo, como dice, lo único que tratan es de introducir en en los cálculos de las prioridades. Esto, si nos vamos al código, a ver si nos vamos al código. Lo primero, nos vamos a crear una clase nueva en la cual pues tenemos cómo introducir esto lo mismo que el buffer anterior que veíamos, en el cual pues introducíamos transacciones en el buffer, pero en este caso tenemos que incluirlas con con un nuevo atributo que es la prioridad, ¿no? Y luego tenemos el sampling, y el sampling va a utilizar las prioridades, va a darle una prioridad, o sea, va a tomar aquellas que son más prioritarias, ¿no? Lo primero va a tomar, como veis aquí, le pasamos las probabilidades de acuerdo o sea, cuando hacemos
la selección de transacciones que vamos a utilizar para ese batch, le vamos a pasar unas probabilidades que nos vienen calculadas con con la probabilidad que le hemos dado a esto. Y esta probabilidad viene incrementada o decrementada por el valor del error que produce al usarla en nuestro entorno. Si nos vamos luego a nuestra ejecución del código, pues todo es exactamente lo mismo. Aquí volvemos. Aquí estamos utilizando nuestra policy, nuestra target, nuestro optimizador. Aquí estamos utilizando el buffer reply y aquí pues empezamos a la ejecución. Aquí el valor beta es una corrección inicial al valor de alfa, que es el exponente de priorización o priorización. Y bueno, volvemos a utilizar el epsilon grady. Aquí cada uno de estos solo estamos utilizando en cada uno de los ejemplos una de las mejoras. Todo el resto es igual. Y aquí a la hora del cálculo de las prioridades, si veis aquí los errores, que los estamos calculando con la diferencia entre el current, que es lo que nos da nuestra red y online, con menos lo que está sacando la red target, o sea, esta es la diferencia absoluta, o sea, nos dan los errores. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que errores pequeños, luego los vamos a pasar aquí, las prioridades, le sumamos una constante para evitar el 0, para luego los cálculos de las prioridades nos dé un valor de 0 a 1, pero como veis aquí el cálculo de las nuevas prioridades pues depende de los errores. El error es la diferencia entre el error de la red target con el error calculado con la red target, que es el, el expected Q, con el error de la red online, que es el current Q. Si nos vamos luego aquí al cálculo del reply, cuando haces cuando actualiza las prioridades, pues simplemente toma los índices, las prioridades y se las añades a la prioridad. La prioridad que te... Si esta prioridad, como dices, si el error es más pequeño, ¿eh? Para esos índices, pues este valor será más pequeño, porque simplemente está calculando un prioritario. Y aquí, cuando calculas las prioridades, pues simplemente lo que estás haciendo es multiplicarlas por un alfa. O sea, lo dicho, al final, un error más alto, pues me da una prioridad más alta. Que al final, estos son valores que multiplican unos por otros, o calculas un exponente y al final, pues, mayor error, mayor prioridad. Menor error, menor prioridad. Mayor error, mayor probabilidad en este comando seas elegido. Este es tan simple como eso. Luego hay una serie de correcciones, de factores de correcciones, pero el fundamento, que es lo que quiero yo que veáis, es simple eso. Una función o sea, una transacción, o sea, elegir una transacción del buffer que, que me da un error muy bajo, pues bueno, como ya sé que está muy bien estimada, pues no la voy a usar más. Déjame utilizar una que da un error más alto para así poder seguir aprendiendo cómo utilizar o cuál es la mejor acción digamos, para esa transacción, ¿no? O sea, mayor probabilidad, mayor error, mayor probabilidad, menor error, menor probabilidad. Tan simple como eso, ¿de acuerdo?
Y ahora vámonos al último ejemplo, que es la NSTEC de QN en la vanilla de QN, que es la que vimos en el ejemplo anterior. Como recordéis, el target lo estábamos calculando con el reward de ese estado más el learning rate y luego el máximo de, de la función que teníamos calculada en la target, en la red target, del estado T más 1, que si nos dices es el siguiente estado. O sea, estamos mirando a qué reward vamos a obtener cuando estemos en el estado siguiente, si tomábamos esta acción, ¿de acuerdo? Esto siempre, el reward se propagaba una vez, un step cada vez, ¿no? Y si el reward si el reward toma 100 pasos, tomará 100 updates hasta que este reward alcance al cero. Entonces, para reducir el número de pasos que tenemos que tomar para que este reward o esta fórmula nos tenga un impacto en los cálculos, en el entrenamiento, lo que se hace es, en vez de calcular en cada step un solo paso hacia adelante, pues calculamos n pasos hacia adelante. Tan simple como eso. Entonces, cuando vamos a modificar nuestra función Bellman, que es la que tenemos aquí, el cálculo del el esperado, y en ese mismo, lo único que cambia es que esta parte de aquí, que solo me está utilizando este que es la ganancia esperada a futuro, me utiliza un solo paso hacia adelante en vez de uno, utilizar n. Y esto es lo único que vamos a cambiar en el cálculo del error. De esta forma, si en un solo paso en el entrenamiento, en vez de mirar un paso adelante, miro n pasos adelante, esta propagación de la ganancia hacia atrás se va a producir antes, con lo cual lo primero, la expectación, la expectativa de ganancia va a ser más rápidamente absorbida, y lo segundamente mejor estimada, ¿no? Porque tomas más pasos hacia adelante. Entonces aquí siempre hay un balance entre qué es lo que quieres, si quieres más error o más varianza. Y bueno, pues aquí hay una serie desde el n igual a 1, que es un único paso, que es hay un error alto y una varianza pequeña, y la propagación es lenta, hasta Monte Carlo, que esto es lo que se hace, es el algoritmo original de Policy Optimization, en el cual miras todo el episodio, que sea al final el principio en Policy Optimization. Lo que hacemos es mirar, propagar, o sea, cómo es mi ganancia en este paso, mirando hasta el final del episodio, ¿no? O sea, pues entre la DQN simple hasta lo que utilizamos en Policy Optimization, pues hay una variable, ¿cómo se dice? Un rango de grises, ¿no? Entonces, bueno, pues por defecto, que es lo que utilizamos, es 3 hacia adelante, que obtienes un buen balance entre error y variabilidad, ¿no? Entonces, obviamente esto, tanto en el cálculo del error como en el cálculo, como en las actualizaciones del buffer, pues vamos a tener que hacer un par de modificaciones, y simplemente es esto, que en el cálculo de la ganancia esperada en ese step vamos a utilizar más pasos hacia adelante, en vez de utilizar uno, que es el que utilizamos en la DQN, si nos vamos en la DQN como simple.
Si nos vamos a nuestro NSTTQN, pues simplemente aquí hemos utilizado una función para calcular las nuevas prioridades, y luego en el valor expected, que lo estamos calculando con nuestra target, pues lo vamos a vamos a utilizar una fórmula modificada para tener en cuenta el número de pasos que queremos mirar hacia adelante. El resto es exactamente lo mismo. Las redes no cambian, son de QN convencionales. Copiamos el target, nuestro optimizador, nuestra memoria, Epsilon Grady, y el resto es exactamente lo mismo. Lo único que hacemos es hacer un cálculo del reward acumulativo, mirando al buffer, y mirando el número de steps que tenemos definido, y simplemente pues añadimos las transacciones a la memoria con esto, pero los cálculos y cómo se toman tanto la ganancia actual como la ganancia esperada son los mismos, excepto que en el caso de la esperada, pues seguimos utilizando la Target Network, en este caso, con los pesos congelados, pero en vez de mirar un paso adelante, miramos n pasos. El cálculo del error es el mismo, y luego la propagación es la misma. ¿De acuerdo? Y esto, pues bueno, tenemos una hora y media ya aquí implementada. Os he creado unos scripts también mejorados, en los cuales vamos a poder ver todas las comparaciones de todos los algoritmos. Entonces tenemos aquí el all comparison. ¿Dónde lo tenemos este? Que no me acuerdo. Ah, sí, perdona. Exactamente. En el cual vamos a comparar todos los mecanismos, y simplemente en nuestro, a ver si lo encuentro, tengo 50.000 cosas. Ya lo está ejecutando antes de grabar el vídeo, y entonces tenemos aquí nuestro Run All Comparison, grabamos los vídeos y también hacemos un plot de todos los rewards que se han obtenido durante el entrenamiento, y vamos a pasar por todos los algoritmos que hemos visto desde ahora. El Q-Learning, el DQN básico con el buffer y la red target básica. Luego tenemos el doble DQN. Luego tenemos el dwelling. Luego tenemos el running, la noisy DQN. Y luego tenemos el PER, el Priorized Experience Reply. Y luego tenemos el NSteps. Y cada uno pues me ha producido una serie de valores. Pues he creado otro algoritmo que es para agregar los resultados en un JSON, y luego para generar un reporte. Vamos a ver el reporte. Y esto, si lo vemos aquí, pues mejor. Y como veis, cada uno de ellos, pues lo que hemos sacado
de rewards en cada uno de ellos, el tiempo de ejecución y la eficiencia. Como veis, aquí hemos probado cada una de las ventajas por separado, ¿de acuerdo? Veis, aquí hay algunos que tardan muchísimo, ¿eh? Por individualmente y que dan unos valores diferentes de DQN. Si os fijáis, el que mayor DQN da, o sea, la implementación de algunos de estos, obviamente, por separado, no te garantiza que sean mejores que incluso el DQN simple, ¿no? Pero que es lo que veremos en el siguiente vídeo donde veamos el Rainbow y otros métodos de Q-Learning. Pero como veis aquí, uno de los tanto el Experience Replay como los N-Steps nos da las mayores, los mayores rewards en el final, como en todo el entrenamiento, y hay otros, pues bueno, pues que no han salido las implementaciones individuales, pues si no les aplicas otras de las ventajas, pues incluso son más, os diría, más simples tienen un performance peor del propio algoritmo. Pero bueno, esto ha sido la acumulación de todos ellos la que ha llevado a la generación del propio Rainbow, que será el que veamos en el próximo vídeo, donde se toma lo mejor de cada una de estas implementaciones y de cada una de estas extensiones. Y ahora vamos a ver aquí, tenemos una serie de gráficas de cómo cómo se han ido comportando cada uno de los algoritmos. No quiero volverlo a ejecutar porque tarda un montón de tiempo, pero bueno, vemos los resultados que, como veis, cada uno de ellos pues ha ido comportándose de una... También les digo, todos están con valores por defecto, tanto de learning rate. Se podrían, digamos, mejorar algunos de estos rewards que estamos obteniendo, seguramente pues cambiando parámetros en la red neural. Aquí he utilizado para todos lo mismo, con lo cual, y valores por defecto, pues bueno, hacemos una comparación justa, con lo cual hay algunas cosas que salen mejor que otras, ¿no? Bueno, esto es todo, que si no me estoy extendiendo demasiado y no quiero que los vídeos sean tan largos, porque si no nos eternizamos en un vídeo y se hace bastante pesado. Pero bueno, en este vídeo os he querido enseñar pues una serie de cómo podíamos utilizar trucos que al final son trucos bastante sencillos, y es que es lo que se está llamando extensiones del algoritmo de QN convencional o del simple, para mejorar el rendimiento. Lo dicho, hacer vuestras propias pruebas, el código está ahí, y en el próximo vídeo veremos otras cosas, la combinación de todo esto en lo que se ha venido a llamar Rainbow DQN, y miraremos también otros ejemplos de los que tenemos disponibles en nuestro... Aquí no veréis que DQN, como tampoco veis las extensiones, esté aquí, sino que veremos en el próximo vídeo el Rainbow con los otros tres algoritmos de puro Q-Learning. Bueno, esto es todo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya servido para algo. Como os digo, no quiero extenderme más en todo, porque es mucho tema, ya lo sé, son muchos conceptos, pero bueno, lo dicho, espero que os haya servido para vuestro trabajo, para vuestro entrenamiento, para cualquiera que sea la razón por la que veis mis vídeos. Si es así, voy a salir, darle un like, suscribiros al canal, consideraros haceros miembros de suscriptores del canal, de esa forma tenéis acceso a los proyectos, y bueno, también podéis ayudarme para que siga con este proyecto, pues dándole a un like, tenéis los super fans, todas estas cosas, haciendo comentarios o compartiendo con amigos y colegas, y de esa manera pues los vídeos tienen más
visibilidad en YouTube. Y sin retrasarme más, pues venga, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.